La siguiente persona que va a intervenir no está con nosotros presencialmente. Va a intervenir desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui. Adelante, Valvanera. Primero, enhorabuena a Madrid Subterra. Primero, enhorabuena también por la labor que se ha hecho en los últimos años, ¿no? y por ese posicionamiento, ¿no?, tan importante en la transición, ¿no?, que tenemos por delante y que ha empezado ya, ¿no?, con fuerza en todas las esferas, en la esfera internacional, en la esfera europea y en la esfera nacional, ¿no?, con ese reconocimiento claro a las infraestructuras subterráneas urbanas como fuente, ¿no?, de energía y como fuente de energía renovable. La cumbre de Glasgow nos da mensajes muy positivos. Es verdad que ha habido diferentes opiniones porque las expectativas de estas cumbres siempre son complicadas de cumplir, pero yo creo que el reto que teníamos por delante, ¿no?, de una reunión multilateral tras una pandemia o en medio, ¿no?, todavía de una pandemia, el reto que teníamos por delante de dar buenas noticias en el sentido de cerrar esas brechas que están abiertas, tanto en mitigación como en adaptación, como en financiación, se ha cumplido reconociendo y haciendo un ejercicio sincero de los países que todavía no estamos en el 1,5, o sea, la cumbre del clima no garantiza el 1,5, porque es verdad que todos los compromisos que se han puesto encima de la mesa nos llevan todavía, según los estudios, ¿no?, a un 1,8, a un 2,7, ¿no?, de calentamiento global, con lo cual nos faltan todavía, ¿no?, unos cuantos grados que cerrar, pero sí que asegura un camino claro para conseguirlo. ¿Y por qué lo asegura y por qué creemos y valoramos positivamente el progreso que se ha realizado, ¿no?, en estos días en Glasgow? Primero, porque actualiza el objetivo global que teníamos de reducción de emisiones en el Acuerdo de París, que eran 2 grados, y lo actualiza de una forma inteligente, de una forma también realista y sincera, basada en la ciencia. El acuerdo que se ha alcanzado nos dice que tenemos que trabajar en aras a conseguir el 1,5 grados porque los impactos serán mucho menores. El 1,5 grados evidentemente va a llevarnos a la mitad de inundaciones, a la mitad de sequías, ¿no?, a la mitad de muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, con el último informe del IPCC encima de la mesa, que se publicó en el mes de agosto, está claro que el objetivo común, el objetivo global, debe ser mantener ese 1,5 vivo, mantener ese 1,5 como objetivo único, ¿no?, de la comunidad internacional. Y esto se recoge en el texto de Glasgow. Además, nos dice que en el corto plazo las emisiones tienen que estar un 45% por debajo del año 2010, las emisiones globales. Esto también es muy novedoso. Esto también requiere una valoración positiva, porque habíamos sido incapaces en las cumbres anteriores de poner objetivos cuantificados en el medio plazo, lo que requiere evidentemente, y es el segundo mensaje importante, que se necesita acción urgente en esta década, no solamente pensando en esos objetivos de neutralidad climática 2050, en ese objetivo del 1,5 global, sino que en esta década tenemos que empezar a trabajar, que también lo anunciaba claramente el IPCC. Es decir, es una conferencia que está virando de gobernanza multilateral en cuanto a objetivos globales a gobernanza multilateral en cuanto a llamamiento de acción, de políticas y medidas y de objetivos más concretos. Y esto engancha, ¿no?, perfectamente con el trabajo que se hace en la Unión Europea, con el trabajo que se está haciendo en España, y cómo esos objetivos de un menos 55% que la Unión Europea puso encima de la mesa antes de llegar a la cumbre para cumplir con esa cuota aparte, ¿no?, que entendemos es responsabilidad de un grupo de países como el nuestro, se aterriza en marcos jurídicos y en marcos legales. Y venimos de Glasgow también con esa satisfacción, ¿no?, con la satisfacción de saber que hemos influenciado en positivo, que hemos contagiado con el ejemplo en positivo, al ser capaces, ¿no?, de llevar un objetivo ambicioso en línea con la ciencia, y al ser capaces sobre todo de llevar un desarrollo reglamentario que todavía está negociándose en el ámbito del Consejo y del Parlamento, que es el paquete
del 55%, donde todos tenemos que actualizar los objetivos que teníamos encima de la mesa para el año 2030. Esto va a requerir además, y es el trabajo, ¿no?, que se está haciendo ahora en España, una financiación que sea coherente y que sea acorde con estos nuevos objetivos. Es decir, los gobiernos, las entidades también regionales y locales tienen que recuperar un espacio que tiene que estar dirigido a un propósito común, que va a ser la descarbonización de la economía y evidentemente la transición en este periodo importante de tiempo en los próximos 8 años, con marcos jurídicos claros, con marcos jurídicos estables, con señales claves hacia dónde tenemos que ir, como lo marca la Ley de Cambio Climático, pero además con una financiación coherente con el 1.5. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que empezar a trabajar en las estructuras gubernamentales, pero también en la manera que tenemos de legislar, la manera que tenemos de presupuestar, en orientar y en no hacer un locking de emisiones con nuestros presupuestos. Es un llamamiento tanto al sector público como al sector privado. Claramente también se recoge en este acuerdo de Glasgow, que, como digo, cambia esa gobernanza, ¿no?, integrando mensajes claros, como decíamos anteriormente, para acciones no solamente públicas, sino también un llamamiento claro al sector privado y un llamamiento claro sectorial a dejar de financiar carbón, a dejar de dar subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Y como decíamos, nuestros fondos, nuestra forma que tenemos de financiar progreso, de financiar desarrollo, tiene que ir en esta misma dirección. De acuerdo con la Ley de Cambio Climático, España ya se ha comprometido a hacer un análisis de dónde están esas subvenciones a combustibles fósiles y hacer un calendario claro de descarbonización de nuestras carteras. Como insisto, es la Administración General del Estado, pero también es un llamamiento, ¿no?, al resto de administraciones y, sobre todo y más importante, yo creo a día de hoy, ya que estamos en pleno desembolso de los fondos New Generation, Next Generation, el marcar claramente que esos fondos van a ir destinados a políticas de lucha contra el cambio climático. Y aquí quiero hacer también hincapié en que el marco internacional, el marco europeo y el marco nacional siguen un mismo pensamiento, ¿no?, siguen una misma línea clara, ¿no?, de hacia dónde dirigir estos fondos. Esto es así porque hemos puesto, ¿no?, más del 40% de estos fondos se van a dirigir a políticas tanto de mitigación como de adaptación, es decir, de aumentar resiliencia en nuestro país, de nueva infraestructura verde y también, ¿no?, de nueva economía, ¿no?, de adaptación. Y ninguno de estos fondos se podrá dirigir a ninguna política, ninguna medida, ningún proyecto que perjudique de manera significativa al medio ambiente. Es decir, hay que respetar el principio de no harm. A eso nos va a ayudar la taxonomía de la Unión Europea y a eso también nos van a ayudar los nuevos sistemas de estándares que se van a crear en Naciones Unidas. Con lo cual, COP, progreso coherente con lo que es la gobernanza multilateral de Naciones Unidas, es decir, las expectativas siempre son altas, pero hay que saber lo que se puede hacer en una COP. Los pasos que se han dado, como digo, marcan una dirección clara hacia dónde nos tenemos que dirigir y además exigen que todos vayan presentando planes más ambiciosos de ambición de manera anual, con lo cual la vigilancia internacional va a seguir muy de cerca a todas las economías en los próximos años. Mensaje sectorial importante a que no podemos seguir financiando los mayores causantes del calentamiento global. Mensaje también muy importante de ampliar agendas y de ampliar actores y de ser coherentes en la financiación. La banca multilateral entra en este acuerdo de Glasgow y también el sector privado. Y como digo, el espejo que tenemos en casa es claramente en esta dirección. Estamos ya implementando parte de las premisas que han salido de esta COP de Glasgow y ahora tenemos el reto por delante, tanto en capitales como en consejos de administración, de hacerlo, como decíamos, sin hacernos trampas, ¿no?, a nosotros mismos, sino reconduciendo claramente, ¿no?, esas inversiones hacia infraestructuras verdes, hacia infraestructuras también subterráneas, ¿no?, como fuentes de energías renovables, y tenemos la oportunidad de hacerlo bien y de presentarlo bien, con lo cual animo también a que todas esas inversiones, ¿no?, que están por venir, que estamos empezando, ¿no?, a gestar y que estamos empezando a recibir, tengan claramente una taxonomía verde, que sean claramente explicables y sean claramente creíbles, ¿no?, de cara
al ciudadano y también de cara a la Unión Europea, que vendrá a mirar, ¿no?, cómo estamos gastando esos fondos y sobre todo vendrá también a evaluar de manera positiva cómo esa transición que ya está encima de la mesa se puede acelerar y se puede hacer, como decíamos, de una forma que conlleve, ¿no?, o que nos ayude a cumplir no solamente con los objetivos ambientales, sino sobre todo con los objetivos de renovables, de eficiencia energética y con los objetivos sociales, ¿no? Tenemos que ser capaces de generar nueva industria en nuestro país, de generar una industria que sea renovable y de mantener, ¿no?, en aquellos sectores, ¿no?, donde todavía existe una brecha mayor, los puestos de trabajo de una manera, ¿no?, que tengamos esa sostenibilidad en la economía acompañada, ¿no?, de esa sostenibilidad también en el empleo. Enhorabuena por el Congreso, me alegra mucho saludaros a todos, me alegra también mucho que sea justo después de la cumbre de Glasgow y el poder poner un poco más de esperanza, ¿no?, en esos mensajes que a veces, ¿no?, son tan positivos cuando finalizan estas cumbres, y yo creo que es también importante, ¿no?, el valorar todo aquello que se consigue. He hablado de mitigación, pero también la agenda de solidaridad, la agenda de adaptación ha dado grandes pasos en estos días en Reino Unido, grandes pasos que aparte también tienen impacto directo en nuestro país. Cuando hablamos de adaptación en España, evidentemente estamos ya acostumbrados, somos un país vulnerable al cambio climático y estamos sufriendo ya sus impactos, pero no solamente es una adaptación local la que nos va a beneficiar, ¿no?, a reducir esa vulnerabilidad, sino también la adaptación transfronteriza, ¿no?, el impacto que tenemos de estos riesgos en países, ¿no?, vecinos, también va a provocar tensiones en el área de la cuenca mediterránea, ¿no?, cuando vamos a hablar de crisis alimentarias, vamos a hablar de crisis migratorias que beneficiarán, ¿no?, también nuestra relación y la paz, ¿no?, en nuestro territorio. Con lo cual la agenda de adaptación, que ha sido como el elefante que ha ido avanzando lentamente y ha tenido menos protagonismo, es una agenda clave, es una agenda importantísima. Además, es una agenda que no tiene indicadores, que no tiene parrilla de variables con las que comparar, ¿no?, como claramente es la mitigación, donde reducimos las emisiones, tenemos unos inventarios y vemos claramente dónde está cada uno de los países respecto a los objetivos. La adaptación necesita de esas herramientas, necesita de esas metodologías, y ese es el programa de trabajo que se ha lanzado en Glasgow. Serán herramientas que no servirán para todos los países igual, pero tendremos que elegir, ¿no?, aquellos países que suframos más desertificación o aquellos que sufran más inundaciones tendrán que elegir, ¿no?, qué variables, qué indicadores les son útiles para poder ir midiendo esa vulnerabilidad y para poder ir avanzando en ese objetivo. También la agenda de pérdidas y daños, que es una de las grandes demandas de los países en desarrollo, ha sufrido importantes avances. Es cierto que ha habido una pequeña decepción porque no se ha conseguido una financiación ad hoc para este problema, pero es también cierto que es un tema que va más allá de la agenda climática, necesita también integrar al resto de organismos, al resto de entidades de Naciones Unidas, a entidades sobre todo humanitarias o de gestión de riesgos, para dar una respuesta adecuada, ¿no?, a esos impactos que ya están sufriendo muchos de los países más vulnerables, que realmente no tienen dónde mitigar, sino tienen que trabajar no solamente esta agenda, ¿no?, de mayor adaptación, donde también además los países y las empresas españolas tienen un gran potencial. Somos excelentes en tecnologías, ¿no?, de eficiencia de agua, también somos excelentes, ¿no?, en tecnologías de infraestructuras verdes, y tenemos también muy interiorizado, ¿no?, los sistemas de alerta temprana y de la variable de vulnerabilidad en nuestro sistema empresarial. Con lo cual, mucho trabajo encima de la mesa, un trabajo que, como digo, está bien dirigido porque nadie se va a salir de la foto, ¿no?, en los próximos años. Un trabajo además que tiene que ser coherente y que tenemos que aprovechar de manera especial en nuestro país con los fondos Next Generation para hacer bien los deberes y generar la industria y las soluciones que necesitamos para hacer frente, ¿no?, al cambio climático y también para hacer frente a los compromisos que nos hemos puesto encima de la mesa. Muchísimas gracias a todos y mucha suerte en el Congreso.